China enfrenta una tormenta económica silenciosa pero devastadora. Una crisis que no aparece en los comunicados oficiales, pero que se siente en los bolsillos de millones de familias. A mediados de 2025, los recortes salariales masivos y los despidos han comenzado a sacudir al país, alcanzando prácticamente todos los sectores de la economía. Lo que al principio parecían casos aislados de ajustes internos, ahora se han convertido en un fenómeno sistémico que está redefiniendo la vida diaria de los ciudadanos. Funcionarios del gobierno, banqueros, policías, profesores y hasta empleados de las grandes empresas estatales, que alguna vez fueron símbolo de estabilidad, hoy ven cómo sus ingresos se reducen de forma drástica. Antes de continuar, si quieres entender mejor lo que está pasando en China y no perderte nuestros análisis sobre economía global y finanzas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí vas a encontrar información que los medios no siempre te cuentan. Un ejemplo claro es el de Li, un empleado de una empresa estatal en Pekín. Antes recibía un salario de 6,000 yuanes, alrededor de $830 al mes. Hoy apenas gana 5,000 yuanes, unos $690, y eso sin contar que perdió varios beneficios y subsidios. Su esposa, además, ya recibió la notificación de que en julio podría quedarse sin empleo. Esta historia refleja lo que atraviesan millones de familias de clase media en China. Menos cenas fuera, menos viajes familiares y una angustia constante por el pago de las facturas. En provincias ricas como Jiangsu, la situación es aún más dura. Los recortes salariales para funcionarios comunes llegan hasta 60,000 yuanes al año, el equivalente a más de $8,000. Para altos funcionarios, los recortes alcanzan los 100,000 o incluso 150,000 yuanes, es decir, más de $13,000. Y lo más alarmante es que no es la primera vez. Ya había habido recortes hace 2 años, y este 2025 volvieron a repetirse, generando un golpe psicológico demoledor. A esto se suma la crisis inmobiliaria que sacudió a China en los últimos años. Compañías gigantes como Evergrande y Country Garden, antaño símbolos de prosperidad y crecimiento, paralizaron proyectos de construcción por problemas financieros, dejando terrenos vacíos y proyectos incompletos en todo el país. Lo que antes impulsaba la economía local y los ingresos de los gobiernos a través de las ventas de tierras, hoy se ha detenido por completo. Familias que invirtieron en propiedades cerca de nuevas urbanizaciones descubrieron que sus casas quedaron atrapadas en proyectos estancados, y los gobiernos locales, sin los ingresos esperados, se vieron obligados a recortar salarios, retrasar pagos y eliminar beneficios a empleados públicos. Incluso sectores que parecían intocables, como la banca y las grandes instituciones financieras estatales, sufren la presión del Plan de Prosperidad Común, impulsado desde Pekín. Bancos de peso como el China Development Bank o el China International Capital Corporation han aplicado recortes severos, eliminando bonos, subsidios de comida y transporte e imponiendo topes salariales. Nadie puede ganar más de 1,000,000 de yuanes al año, es decir, alrededor de $139,000. Para empleados que antes vivían con la tranquilidad de tener un sueldo estable y beneficios adicionales, esto representa un cambio de vida radical. Y todo esto genera un efecto dominó. Cuando los funcionarios, los policías y los empleados de banco, profesiones que siempre fueron consideradas seguras, empiezan a gastar menos, toda la economía se resiente. Restaurantes vacíos, centros comerciales sin clientes, supermercados lanzando descuentos desesperados. Los negocios pequeños entran en guerras de precios que, lejos de salvarlos, los hunden más rápido. Un residente de Shanghái describió cómo los precios de la carne bajan a niveles ridículos, con costillas a solo 12 yuanes por libra, menos de $2. Para los consumidores parece una ganga, pero para la economía es un signo de enfermedad. Es deflación en proceso. Y aquí entra otro problema estructural: la cultura de ahorro extremo de los ciudadanos chinos. Durante décadas, las familias han priorizado guardar dinero por encima de gastar, creando una mentalidad de precaución que hoy limita el consumo, incluso cuando los precios bajan. Mientras el gobierno intenta estimular la demanda, la gente sigue guardando su dinero, temerosa de perder estabilidad o enfrentar desempleo. Este hábito, que antes era un seguro social, ahora se ha convertido en un freno para la recuperación económica. La deflación es el verdadero fantasma que ronda a China. En el corto plazo, los precios bajos parecen un alivio, pero en realidad generan un círculo vicioso. Los negocios dejan de ser rentables, reducen salarios o despiden trabajadores, los consumidores gastan aún menos, y el ciclo se repite. Japón ya vivió algo similar durante décadas, lo que se conoce como la década perdida. Y China parece estar entrando en ese mismo túnel. En marzo de 2025, las ventas minoristas cayeron casi un 10% en Pekín y más del 14% en Shanghái, a pesar de los intentos del gobierno por estimular el consumo.
Ni subsidios ni campañas publicitarias logran que la gente abra la billetera. El miedo a quedarse sin ingresos pesa más que cualquier incentivo. Lo más grave es el golpe psicológico a la clase media. Durante años, el sistema chino se sostuvo en un contrato social implícito. El Estado garantizaba estabilidad y un ingreso seguro a cambio de lealtad y confianza. Hoy ese contrato está roto. Policías sin beneficios, maestros con sueldos atrasados, banqueros sin bonos. Familias que antes pedían préstamos para una casa o un coche, hoy se lo piensan 2 veces. La cultura del ahorro reemplaza al consumo aspiracional, y el optimismo que alguna vez impulsó el crecimiento se evapora. Y si hablamos de símbolos del colapso, no podemos dejar por fuera al mito de los metros en China. Durante más de una década, las ciudades chinas compitieron por construir las redes de metro más modernas y extensas del mundo. Cada nueva línea era presentada como símbolo de modernidad, progreso y riqueza futura. Pero en 2025, la realidad muestra otra cara. El metro de Shanghái, considerado un modelo mundial, despidió de golpe a 2.000 empleados, sobre todo mayores de 50 años. Otras ciudades como Shenzhen y Guangzhou han seguido el mismo camino, reemplazando trabajadores por sistemas automatizados. ¿La razón? Muy simple. Las redes de metro son insostenibles. La mayoría dependen de subsidios estatales, y sin ese dinero, todas operan en números rojos. Solo Shanghái y Fuzhou logran cubrir gastos, y apenas por poco margen. Pekín pierde más de 21.000 millones de yuanes al año. Shenzhen, más de 40.000 millones. Y mientras tanto, siguen construyendo líneas a un costo entre 600 y 1.200 millones de yuanes por kilómetro. Una carga imposible para gobiernos locales ya ahogados en deudas. A esto se suma el fenómeno de las estaciones fantasma. Decenas de nuevas estaciones de metro construidas en medio de campos de cultivo, montañas o barrios vacíos. Lugares donde los pasajeros salen del metro y se encuentran con maizales, cementerios o calles desiertas. Estaciones que permanecen cerradas por años, convertidas en monumentos al despilfarro. Muchas familias compraron casas cerca de esas estaciones, confiando en que su valor aumentaría. Pero hoy descubren que fueron engañadas. Los videos de usuarios mostrando salidas de metro en medio de la nada se han vuelto virales en China. Para muchos, representan el símbolo perfecto del fracaso de un modelo económico basado en gastar sin control, endeudarse sin medida y confiar en que el futuro siempre sería más próspero. El sueño chino de crecimiento sin límites se está topando con la dura realidad de la deuda, la contracción salarial y la pérdida de confianza social. Lo que antes era orgullo nacional como los megaproyectos de infraestructura, ahora es visto como un peso muerto. Y lo que antes eran empleos seguros y respetados, ahora son puestos vulnerables a recortes y despidos. Si esta tendencia continúa, China corre el riesgo de entrar en una trampa deflacionaria de la que es muy difícil salir. Menores salarios, menor consumo, menos inversión y más deuda, todo en un ciclo que se retroalimenta. Para el mundo, esto significa que el motor económico que impulsó al planeta durante 2 décadas podría estar frenándose, y con él se tambalea la estabilidad global. China está aprendiendo una lección dolorosa. Construir rascacielos, metros o megaciudades no garantiza prosperidad si la gente que vive en ellas no puede gastar, no confía en el futuro y ve cómo su estabilidad se derrumba día a día. El mito del crecimiento eterno ha llegado a su fin, y la factura, finalmente, ha llegado. Si te interesa seguir viendo análisis como este, no olvides suscribirte y dejar tu comentario abajo contándonos qué opinas sobre la situación de China y su impacto en la economía global. Tu participación nos ayuda a traer más contenido de calidad.